Hoy día, mis hermanos, vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Estos 5 versículos que nos van a hablar de este tema que la Biblia Reina Valera 1960 titula Jesús causa división. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta es una palabra, hermanos, que claramente nos resulta un poco impactante cuando la leemos, porque nosotros hemos escuchado que Jesús es el Dios de paz, pero acá Jesús dice que causa división. Estos pasajes, hermanos, nos revelan el efecto que causará el seguir a Cristo en el mundo y en el seno de nuestra propia familia, ahí donde nos duele. El Señor es bien claro, dice que no será color de rosa ni nada parecido al seguirle. A pesar, hermanos, de que el Evangelio trae un mensaje de restauración, de perdón, de amor de Dios, claramente causa rechazo, porque implica también asuntos de moralidad que hacen confrontar a la persona con el pecado y decirle no a cuestiones que le gustan a la persona, que tienen que dejar esas cosas por un asunto de fe. A las personas no les gusta que le hablen estas palabras, no les gusta que le digan que están haciendo algo mal, que están por un mal camino, que tienen que arreglar su asunto, que hay un infierno, que Cristo es el único Salvador, que no hay otro. Las personas no quieren recibir esto. Por eso dijo el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? El Señor Jesucristo, usted sabe que bajó del cielo a la tierra, y el Señor dice que bajó para prender con fuego las hojarascas del pecado y traer a la memoria los juicios contra el pecado, que se aproximaba si no se aceptaba la palabra. Cuando la palabra no se acepta, entonces va a venir un tiempo en que fuego, sí, fuego trae para quemar las malas obras de los hombres y para que esas obras sean renovadas según la palabra de Dios. Su evangelio, hermano, encendía fuego en las mentes de los pecadores y de los religiosos que lo rechazarían. El fuego que vino a echar Cristo es como el fervor, como la pasión por seguirle, esa pasión, ese fuego en nuestro interior. El fuego del Espíritu Santo también, por dar testimonio lleno del Espíritu Santo, que traería también, por supuesto, oposición de los incrédulos, que no quieren que sus malas obras sean expuestas a la luz, que sean quemadas por ese fuego purificador de Dios. Juan el Bautista dijo que tras de él venía uno mayor que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Lo dijo ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11. En referencia a que el Señor Jesús venía a quemar todas las obras malas del hombre. Y a las personas, increíblemente, no les gusta esto. Dice Lucas en el capítulo 12, versículo 50. Dijo el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla?
Cristo, usted sabe, tenía bien clara su misión e iba a cumplirla sí o sí, pasara lo que pasara. Estaba realmente determinado a cumplir su misión, aunque le causara angustia de todo tipo, aunque el momento de la cruz fuera algo terrible. El Señor sabía que le era necesario padecer el bautismo de sangre ahí en la cruz, un bautismo especial que lo vivió el Todopoderoso por causa de nosotros. Además de otras cosas como los sufrimientos causados por los judíos, del rechazo, las injusticias del Sanedrín, las injusticias del Imperio Romano, de la justicia romana en su contra. Un juicio hebreo, un juicio romano totalmente viciado en su contra. Y sin embargo, ninguno de aquellos eventos dolorosos lo desalentaba. Habría de sufrir dolor físico de la crucifixión el Señor, nuestro Dios. Y también habría de sufrir el dolor espiritual del abandono de lo suyo, el abandono también, la separación completa que debía producirse ahí en la cruz, cuando Él tomara nuestro lugar, cargara el pecado de todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo el Señor. Entendemos, hermanos, que todos esos dolores, ese bautismo al que se refería el Señor, era por amor sencillamente. Porque no hay mayor explicación. Claramente Dios nos amó, porque nada bueno había en nosotros, sencillamente Él quiso salvarte. A pesar de tu historia de pecado, a pesar de todas nuestras injusticias, de que un tiempo estamos diciendo que sí y en otro tiempo estamos diciendo que no, de que somos inestables en nuestra relación con Dios. El Señor estuvo dispuesto a sufrir el martirio, a sufrir en la cruz por nuestra causa. Cristo hizo todo esto voluntariamente y el Señor nos enseña también a través de esto, que todo lo que hagamos por su causa también tiene que ser voluntariamente. No es que su primera venida haya sido un fracaso, hermano, usted lo sabe, y que por ello debe intentarlo por segunda vez, sino que es parte de ese plan. La primera venida era una venida para venirnos a justificar, a salvar a través de la cruz, a través de su muerte. Pero la segunda vez viene por un tema diferente. Viene a traer juicio y viene a traer también, propiamente tal, el reino de Dios. Así estaba planeado en la eternidad, el evangelio eterno del cual habla el ángel ahí en el Apocalipsis, el evangelio eterno. El Señor sabía claramente que debía ser bautizado por este bautismo doloroso de la cruz. La primera venida fue para salvación, la segunda venida para juicio. Y Él se sometió a todo esto. Se sometió a todos estos sufrimientos voluntariamente y nadie le quitó la vida. Usted sabe que el Señor puso su vida para el perdón de tus pecados y de los míos, de los que vino a redimir. Él puso su vida. Y aunque sus sufrimientos serían terribles y sería sometido a todo tipo de tentaciones incluso, en Él no se encontró pecado. Y vino a cumplir este plan de Dios. No a sabotearlo, vino a cumplirlo. Y Él nos da ejemplo a nuestra vida, a que nosotros estamos puestos aquí para cumplir el plan de Dios. No para sabotearlo, no para agregarle cosas que no son. No dejemos de valorar, de honrar a Dios cada día en nuestra vida. De valorar su inmenso sacrificio consciente de todo. Él estaba consciente de todo. Sabía lo que venía. Nosotros sabemos que estamos advertidos que el seguir a Cristo no será color de rosa todo esto, que Cristo va a traer división, división a nuestra familia, vamos a ser desechados, rechazados. Así que no dejemos de alabar a Dios, de glorificarle a pesar de nuestros problemas, de darle honra, toda la honra a Dios, porque todo el tiempo el Señor supo lo que le pasaría. Pero ustedes ya ven, Él no fue quebrantado, a pesar de todo esto, no fue quebrantado para desertar el plan, aunque la sufrió y usted sabe ahí en Getsemaní cómo la sufrió, que llegó a sudar grandes gotas, como gotas de sangre, dice la Escritura.
y a pesar de que fue tentado por el maligno en el desierto, después de estar 40 días y 40 noches, y no fue la única vez. En otras ocasiones, de seguro, el maligno le puso otras situaciones que no están descritas en las Escrituras, pero claramente el Señor dice en la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es paradójico, hermano, pero Cristo tiene más deseo de salvarnos que los hombres de ser salvados. Qué increíble eso, hermano. Él vino a hacer el mayor sacrificio por nosotros y nosotros que tenemos que hacer sacrificios menores, no somos capaces muchas veces de saberlos llevar. El Cristo tiene más deseo de salvarnos. El Cristo tiene más deseo de salvarte que tal vez tus deseos de ser salvado por Él. Tienes que volverte dependiente de Dios, de hacer una relación con Dios, una comunión con Dios. El salvavidas es increíble, pero el salvavidas, que es nuestro Señor Jesucristo, está deseoso de dar su vida para salvar al que se está ahogando. Pero es increíble, el que se está ahogando no le importa lo que le está pasando. E incluso mira con desconfianza y hasta desprecia a su único salvavidas que puede evitar que perezca. Y por eso Jesús vino a traer división. Porque los que se están ahogando en pecado no quieren ser salvados por el salvavidas. Y nosotros llevamos ese mensaje y somos rechazados por llevar ese mensaje. Si pudiéramos contagiarnos, hermanos, de esa pasión, de ese fuego del Señor, porque se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, pase lo que pase. Y que nosotros podamos estar a la altura, hermano, a la altura de su voluntad, de saber ejecutar su voluntad, de querer hacerla como Dios manda. Que este recuerdo de la palabra de Dios, que el recuerdo de la buena voluntad, de la buena voluntad con que Cristo murió por nosotros, esté siempre presente en nuestra mente, en nuestra memoria, y nos haga vivir el día a día para Él y no para nosotros. Dejemos ya de lamentarnos de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, de nuestras enfermedades, y sirvamos al Señor. Sabemos que esto no será color de rosa. Si pudiéramos, hermano, despertar definitivamente y erradicar de nosotros toda pereza por hacer la voluntad de Dios. Pudiéramos erradicar de nosotros toda esa indiferencia hacia los planes de Dios. Y dejaremos que Él crezca en nosotros, que nosotros menguemos, que dejemos ya de perder el tiempo en cuestiones vanas que no conducen a nada bueno. Ojalá ese fuego pudiera estimular en nosotros el sabio deseo de aprovechar bien el tiempo y hacer algo para la gloria suya. Ojalá que ese bautismo del cual el Señor sabía que debía ser bautizado y cuánto se angustiaba por ello, también hoy día pueda ser un aliciente para nosotros. Que el Señor dio la prueba más difícil, dio el examen más difícil. A nosotros nos toca mucho menos. Grande, hermano, maravilloso fue aquel momento en que Cristo, antes de expirar, exclamó esta palabra, que en su lenguaje primitivo es tetelestai, que significa todo ha sido consumado. Todo el plan encargado por Dios ha sido hecho. El trabajo está terminado. Eso significa tetelestai. Todo ha sido consumado. Todo el trabajo está hecho. El bautismo que angustiaba a Cristo y que era necesario que fuera sometido, había sido cumplido. Y dice que después que el Señor exclamó esta palabra, tetelestai, entonces entregó al Espíritu para gustar la muerte y continuar de allí en adelante con el plan que culminaría con la resurrección. Dice que Dios bajó a los lugares más profundos de la tierra, bajó a donde estaba el Hades y allí le fue a predicar y llevó cautivo a la cautividad. Tremendo plan de Dios que hizo que aquel ladrón que estaba con él en la cruz ese día, ese mismo día de la muerte, bajara al paraíso con él, llegar al paraíso donde estaba el seno de Abraham. Lucas, el capítulo 12, versículo 51, dijo el Señor: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión.
Jesucristo, nuestro Señor, el príncipe de paz, que llama bienaventurados a los pacificadores, ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice que no vino a traer paz sino espada. No porque Él lo quiera así, sino por la férrea oposición del mundo gobernado por Satanás, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que dice ahí 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La férrea oposición del mundo, gobernado por Satanás, quien cegó el entendimiento de los hombres para que no crean, para que rechacen el mensaje de amor, de perdón, y saquen incluso la espada contra quienes lo pregonan. No ha traído el Señor paz con su mensaje del Evangelio, sino disensión por el rechazo. Y seremos rechazados una y otra vez por nuestros parientes. Y cada uno de nosotros de seguro tiene amigos, parientes, personas amadas, que no quieren para nada que les hables del Señor. Se irritan, se enojan. No quiere que les hables una palabra más de Dios. Pero ya está escrito, ya fue dicho por el Señor, que por el mensaje de Cristo vendría disensión. Los líderes, usted sabe, dicen que buscan y anhelan la paz mundial, pero usted sabe que son hipócritas y rechazan el mayor llamado a alcanzar la paz entre los hombres, el llamado de Dios, para que las personas se amen unos a otros, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Pero los líderes del mundo hoy día rechazan ese mensaje. Ellos dicen que están en favor de la paz, pero es mentira. Cuán vano resulta entonces esperar que la predicación produzca paz y armonía en el mundo entero, si partiendo por los líderes del mundo que rechazan la palabra de Dios. Todo lo contrario, la palabra de Dios hoy día despierta distanciamiento, despierta oposición. Hay reemplazo por falsas creencias, tantas creencias diferentes, tantas religiones que hoy día están entrando, religiones orientales que hoy día vienen a confundir. Los judíos esperaban, usted sabe, un Mesías, un libertador que trajera paz a su pueblo, incluso una paz mundial y restauración de todas las cosas, de tal forma que el león comiera paja como el buey, como decía la Escritura, y pudiera pasar junto el león con el cordero. Pero el Señor los sorprende, le dice que Él no vino a traer paz sino disensión, persecución en contra de los creyentes, persecución y muerte, condenación por predicar la palabra. El Señor les pregunta y le dice, ¿creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, dice, yo no vine a eso, vine a causar división. Y esta palabra, claro, nos sorprende cuando la escuchamos por primera vez, porque no la comprendemos. Si bien es cierto, hermano, el Evangelio produce paz, una tremenda paz, y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Paz en el que lo recibe, pero produce división en quien lo rechaza, en quien no quiere dejar sus pecados ni recibir este maravilloso regalo del perdón a través de Cristo, porque no ha creído, porque no quiere arrepentirse de su pecado, quiere seguir viviendo en el pecado. Los pecadores no arrepentidos terminan finalmente aborreciendo a sus amigos y parientes, pecadores que se han arrepentido, que han llegado a Cristo. Y somos rechazados. No te sorprendas que vas a seguir siendo rechazado. Los que tienen el propósito de servir al mundo sienten odio, sí, odio hacia quienes se dedican al servicio de Cristo. Por eso la gente que antes o que hoy día todavía sale a predicar a las calles, muchas veces son apedreados. Un día me encontraba con un hermano de la congregación que me contaba su testimonio. Decía, yo cuando joven apedreaba a los cristianos y ahora que salgo a predicar a las calles, el otro día me apedrearon, me dijo, y me acordé de lo que yo hacía.
que es necesario que así suceda. En un tiempo estuvo de los que apedreaban y ahora está de los que son apedreados, pero así ocurrirá. Los cristianos son discriminados por el estilo de vida también que quieren llevar. Somos rechazados cuando intentamos hablar de nuestra fe a los que no creen. Cuando ponemos estos temas de conversación en la sobremesa, se produce un estallido terrible. No se quiere escuchar la palabra de Dios. Se prefiere hablar de estupideces, necedades, cuestiones sin importancia. Se prefiere hablar de política, de cualquier cosa, necia. Pero hablar del perdón, hablar de que necesitamos arrepentimiento en una sobremesa con familiares incrédulos es fuego, es disensión. Hablar del Evangelio en una sobremesa puede resultar en una pelea y por ello es un tema prohibido a la hora de compartir una cena con incrédulos. Pero sin embargo se permite hablar de cualquier cosa, hasta temas obscenos, pero se rechaza el Evangelio. Por mucho que oremos porque esto cambie hoy o mañana y lamentemos este estado de cosas, no podemos remediarlo. Pues tiene que ver que el hombre se quiso distanciar de Dios y no quiere oír sus consejos, no quiere la buena noticia de la salvación. No solo nos cree este mensaje, sino que nos odia porque se lo digamos. No busquemos la paz entre todos tampoco inventando soluciones nuestras. No busquemos el ecumenismo de las diferentes religiones diciendo que todas adoran al mismo Dios, porque no es así. Los musulmanes no adoran a Jehová de los ejércitos, ni a Jesucristo. No, ellos adoran a Alá, el dios Luna. Sí, de ahí viene el Dios de los musulmanes. La palabra, hermano, será predicada con mucha dificultad. Pero la paz llegará, pero al final de los tiempos. Después que se produzca la segunda venida de Cristo, no antes. Hagamos lo que hagamos. Habrá disensión. A veces líderes cristianos buscan sentarse a dialogar con líderes de otras religiones y sectas para encontrar puntos en común y hacer la paz. Pero la Biblia no lo aconseja para nada, porque la verdad es una sola y el camino es uno solo. Cristo el Señor, no otro. Así que ante el mensaje de la verdad habrá oposición. Habrá muchas luchas que intentarán silenciar el mensaje para siempre. Pero no lo han logrado en 2000 años ni lo lograrán jamás. Millones de personas han sido martirizadas por este mensaje. Porque no trajo paz sino disensión. Trajo odio, trajo muerte. Porque los que podrían haber recibido maldijeron, rechazaron, humillaron y hasta mataron al que llevó el mensaje. Muchos se han olvidado de las palabras del Señor Jesucristo. No he venido a traer paz sino disensión. Y muchos se angustian porque cuando van con el mensaje a algún amigo son rechazados y se deprimen por eso. O se deprimen porque hay familiares que aún rechazan el mensaje. Pero recuerda que el Señor dijo, no he venido a traer paz sino disensión. Llegará, hermano, el día glorioso en que cesarán todas las discordias y la humanidad estará unánime. Ese será el día en que Jesús, príncipe de paz, venga otra vez en persona y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Cuando Satanás sea encadenado, cuando los malos sean separados de los justos y arrojados al lugar de perdición, habrá perfecta paz por siempre. Todos los creyentes glorificados estaremos unánimes en un mismo espíritu y no habrá divisiones ni rechazo a la voz de Cristo. Podremos tener largas sobremesas hablando asuntos espirituales, deleitándonos en ellos, en paz y en amor, y no habrá disensión. Pero ese tiempo aún no ha llegado. Aunque sin embargo, hoy en la iglesia, y no debes dejar de congregarte, hoy en la iglesia el reino de Dios se ha acercado allí. Y se pueden apreciar indicios de lo que será por siempre, donde podemos hablar libremente estos temas espirituales y deleitarnos en un mismo lenguaje, en un mismo idioma. Cuando en coinonía con los hermanos compartimos tal vez una taza de café.
o la cena del Señor. O libremente hablamos de nuestros asuntos espirituales y somos comprendidos por nuestros hermanos en Cristo. Y si estamos todos en un mismo espíritu y en amor, nos escuchan y aprendemos y aconsejamos pacíficamente. Pero no será así en el seno de nuestro hogar o en nuestra familia si toda nuestra familia no está convertida. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 12, versículos 52 y 53. Porque de aquí en adelante, dijo el Señor, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No es novedad que la nuera esté contra la suegra y la suegra contra la nuera. Eso pareciera más común. Pero cuando es por causa de Cristo, será más terrible. Fíjate que estos versículos refutan la idea de que Jesús vino a unir a toda la humanidad, a creyentes e incrédulos. Refutan a los que creen que Jesús vino a unirnos a todos, creyentes e incrédulos, en una sola hermandad mundial de los hombres. Al contrario, el Señor dividió como jamás lo había estado antes. Pueblos o naciones entraban en guerra, usted sabe, por una situación económica, por tierras, a causa de temas de diferentes creencias. Pero fíjate, el cristianismo vino a un nivel más profundo. Y dentro del núcleo fundamental de una nación, que es la familia, vino a producirse ese nivel de divisiones, de conflicto, casi hasta guerra, hasta traiciones, para delatar ante las autoridades a los cristianos para que fuesen torturados, encarcelados y hasta asesinados. Muchas historias a lo largo de la historia del cristianismo hay, de parientes, de hermanos, de padres, de hijos, de nueras, de suegras, que delataron a su pariente y fueron asesinados o encarcelados por eso, porque eran cristianos. Se han escrito muchas historias con letras de sangre entre parientes tan cercanos que fueron martirizados, porque desde el seno mismo de la familia, desde su propia familia, fueron entregados para que ello sucediera. Hoy día, hermanos, nuestra propia familia se dividirá cuando llegamos con el mensaje. Se divide. Los primos, los tíos, unos van para un lado, los otros van para el otro. Nuestra propia familia se dividirá entre los cristianos y los no cristianos. Habrá discusiones cuando se hable del Evangelio. Habrá discriminación, habrá alejamiento, separación, cuando algunos decidan seguirle y otros se nieguen a hacerlo. Así que no te lamentes más. Si estás viviendo estos procesos, es parte del proceso. El mismo Señor, cuando estaba aún, dice la Escritura, que ni aún sus hermanos creían en Él. Imagínate, la familia de Cristo había división con respecto a si creían o no creían. Luego, cuando el Señor resucitó y de seguro se le apareció a sus hermanos, Jacobo, el hermano del Señor, se transformó en un líder ahí en Jerusalén. Y Judas, el hermano del Señor, también entendemos que escribió la epístola de Judas. Pero mientras el Señor estuvo vivo, había división incluso en su propio hogar. Lo que pasa, hermanos, que con Jesús no hay términos medios. O se es frío o se es caliente. O estás con Cristo o eres su enemigo, dijo el Señor. Si conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Si eres leal a Cristo, esto afectará inevitablemente las relaciones con tus parientes. Y no será como la familia del carcelero de Filipo, en que, dice la Escritura, en que él y todos los de su casa se bautizaron en un mismo día. Oh, cuánto de nosotros quisiéramos esto, que todos los de nuestro hogar se hubiesen bautizado en un mismo día, hubiesen creído todo como la familia del carcelero de Filipos, cuando recibieron el Evangelio de parte de Pablo y Silas. Serás salvo tú y toda tu casa, es un anhelo de los cristianos, de todos los cristianos durante siglos. Y se predica hoy día.
Se sigue predicando que serás salvo tú y toda tu casa. Pero también debemos comprender que dos estarán divididos contra tres, o tres estarán en contra de dos dentro de una misma familia, dice el Señor. Y al Señor le tocó. Sus hermanos no creían en Él. Pocas veces serás salvo tú y toda tu casa, será un anhelo cumplido. Así que gloria a Dios y bienaventurados son los que hoy día tienen todos los integrantes de su familia caminando en la misma senda. Hay tantas cosas que están mal, hermano. Hoy día es increíble que se acepte un hijo homosexual que hable libremente incluso de sus pasiones, de sus sentimientos hacia la persona de su mismo sexo. Se acepta que un hijo borracho hable de sus andanzas o que un hijo parrandero cuente de sus fiestas y hasta del consumo de sustancias. Pero se rechaza a un hijo cristiano que quiera contar cómo le fue en la iglesia, de qué se trató la clase, de qué se trató el sermón. Se acepta que las personas conversen de cosas que de gente famosa que nunca afectará sus vidas ni para bien ni para mal. Pero no quieren oír de las enseñanzas de Cristo, que sí pueden cambiar sus vidas para mejor y para siempre. Y los cristianos debemos aguantarnos todo esto. Debemos aguantar que se hable de cualquier cosa vana, pero se nos tiene casi prohibido hablar de nuestra fe en el seno de nuestro hogar. Se puede, usted ya sabe, escuchar música con letras que invitan a la lujuria, al consumo de drogas, a la promiscuidad, al adulterio. Se puede oír todo tipo de reggaetón hoy día con ese tipo de letras. Se puede ver todo ese tipo de videos donde mujeres se exponen con lujuria, invitando a los bajos instintos, pero se rechaza una alabanza o una adoración a Dios. Y te dicen, apaga eso o bájale el volumen. Y uno tiene que escuchar estas canciones con un volumen más bajo porque nuestros parientes no quieren oír, pero sin embargo ellos quieren que nosotros escuchemos sus canciones con estas letras horribles. Se puede estar horas y horas viendo las pantallas con volumen alto para oír los partidos deportivos o alguna serie de Netflix o películas, pero no se acepta un volumen igual para oír la predicación de la palabra de Dios. No vine a traer unión, paz, dice el Señor, vine a traer disensión. Pero a pesar de toda la oposición, Cristo nos invita también a ser bautizados por el bautismo de la oposición. Sí, hermanos. Somos bautizados por el rechazo, por el sufrimiento, al hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cueste lo que cueste, a perseverar hasta el fin a pesar de que todo esté en nuestra contra. A no desmayar, mi querido hermano. A no desmayar ante los familiares que se oponen férreamente. A seguir orando por ellos, aunque no veamos ningún cambio. A amarle a Dios a pesar de todo. Y amarles a aquellos también que son incrédulos, a pesar de que están en nuestra contra. El Señor nos insta a no pagar mal por mal, sino que haciendo buenas obras, aunque ellos no las merezcan, aunque ellos nos rechacen. El Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos, con quienes tenemos disensiones, a seguir clamando para que ojalá algún día, aunque ya no estemos nosotros, sean convertidos. Y si esto nunca sucediera, el Señor nos insta a seguir firmes, mirando a Cristo, mirándole a Él, con los ojos puestos en el Señor, en el galardón que espera a todos los que lleguen a la meta haciendo la voluntad de Dios, a pesar de todos los inconvenientes del camino. Juan vivió ahí en el Apocalipsis y habló de la sangre derramada de los santos.
Mucha sangre ha sido derramada en la historia del cristianismo. Mucha, pero mucha disensión ha habido en contra de los cristianos. Jesús ha causado mucha división. Hoy día puede que estemos viviendo esos procesos en nuestros hogares o con nuestros amigos, pero el Señor te llama a que hay que ser bautizado también por esto, por el rechazo, tal cual lo fue Él, quien, siendo el Dios Todopoderoso, pidió incluso perdón por quienes le crucificaban. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero ellos sabían, por lo menos, que estaban matando a una persona y les daba lo mismo. Lo que no sabían es que estaban crucificando al Hijo de Dios. Eso no lo sabían. Dios nos ayude, hermanos, a poder soportar las aflicciones, a soportar el rechazo, a soportar que las personas, nuestros amigos, nos rechazan. Dios nos dé la paciencia, Dios nos dé la humildad, el amor, la misericordia para resistir los días malos, los días difíciles y las divisiones causadas por la causa de Cristo.